La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: en aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús fue a la fiesta, y los discípulos estaban también sentados en la boda. Y se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le dijo: mujer, ¿a ti a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él diga. Había allí 6 tinajas de unos 100 litros cada una, destinadas a las abluciones de los judíos. Jesús dijo: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo: saquen ahora y llévenselo al jefe de la fiesta. Los sirvientes sacaron el agua convertida en vino. El jefe de la fiesta no sabía de dónde provenía, los sirvientes sí, porque ellos son los que tuvieron que acarrear el agua. Cuando la probó, el jefe de la fiesta llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando han bebido el peor, pero tú en cambio guardaste el mejor vino hasta el final. Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó a hacer sus milagros, manifestó su gloria, y la fe de los discípulos comenzó a crecer en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio de hoy da para muchos temas. Podemos hablar de la Virgen María, intercesora en nuestras necesidades, la tremenda fe y la confianza que tuvo la Virgen María en esa fiesta, que hubiera podido estar muy bien, pero se les ocurrió invitar a Jesucristo y se trajo a los 72 discípulos, los 12 apóstoles, María Magdalena, la mula y el buey, los reyes magos, los pastores, la gente se tomó todo el vino y la fiesta se enchimbó por eso. Bueno, podemos pensar en la Virgen María que salvó esa situación. Podemos pensar en el matrimonio. En el matrimonio que primero ponen el vino bueno, cuchi cuchi, mi papito, mi lindito, y después el vino malo, desgraciada, anda para allá. Y que Dios, cuando interviene con la Virgen, hace que al final el vino del fondo sea mejor que el vino que había arriba. Y al final todo termine bien en un matrimonio, que pueden ser más felices al final que al principio. Pero yo no quiero hablarles hoy ni del matrimonio, ni de la Virgen, ni del poder de Cristo que manifestó su gloria. Dígale, la gloria en hebreo se dice kabot, dígale. Significa el peso. Cristo comenzó a manifestar que Él no era un hombre, sino que Él no era solamente un hombre, sino también que era Dios. Tampoco voy a hablar de eso. Dígale al lado: vamos a hablar de la iglesia. Y esta enseñanza se llama Yo sigo creyendo en la Iglesia Católica. Y eso va a causar escozor. Pues ya me imagino los comentarios del poco de hermanos que se han ido de la Iglesia Católica diciendo: pues esa es la gran Babilonia. ¿Es verdad? La Iglesia siempre ha reconocido que ella es la Virgen pura, santa, la esposa de Cristo y la gran Babilonia al mismo tiempo. Miren la cara al de al lado. Eso es un santo y un desgraciado al mismo tiempo. ¿De qué está hecha la iglesia? Diga al de al lado: de gente como nosotros. Hay muchos que piensan que la iglesia de Cristo tiene que ser solo santa, diga al de al lado, en el cielo. Mientras está en la tierra, la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra, y es santa, y es poderosa, y es la esposa de Cristo, y es el instrumento de Cristo en el mundo a través de la palabra y de los 7 santos sacramentos que Jesucristo mismo instituyó. Amén. Y al mismo tiempo está llena de miserias.
las miserias de los pobres seres humanos, que no es que seamos malos, sino que no estamos hechos todavía. Se lo digo yo, que he sido un hombre que toda mi vida, desde febrero, que se me fue la señora Claudia, no tengo señora que me cocine. De paso, hoy en la misa está la señora Coromoto, a quien estaré eternamente agradecido porque cocinó muchos años para nosotros y, como ven, cocina muy bien. Todavía guardo muchos recuerdos. Pero, sin embargo, nos toca cocinar Padre Adrián y a mí, y mi gran problema siempre es que yo soy muy apurado y la comida me queda cruda. Diga al de lado, usted no es malo, usted está crudo, dígaselo. Bueno, Dios, como algunos no nos terminamos de cocinar en esta vida, nos tiene que mandar después a una prórroga en el purgatorio. Diga al de lado, al cielo no entra nada crudo, dígaselo. Uno tiene que cocinarse en esta vida, perfeccionarse en esta vida, y si no, termina el purgatorio. Si se salva, al final de la vida, para el purgatorio. Esa es nuestra fe. Pero entonces Cristo mismo dijo que su iglesia no iba a ser perfecta. Cristo dijo, el reino de los cielos se parece a una red que recoge toda clase de peces. ¿Usted se imagina? Yo voy a usar los nombres venezolanos para los peces, pero que una recoge una merluza, que bueno, ¿sí o no? Un pez azul de esos que tienen carne blanca, tan sabroso, que recoja un parguito, que recoja un dorado, que recoja un pescado que valga la pena, pero también puede recoger un corroncho ahí, un zapato viejo, sí, una chancleta, puede recoger una bolsa de plástico, ¿la puede recoger la red, sí o no? Miren la cara de al lado, ¿será un parguito, será un corroncho, será una chancleta, una bolsa de plástico? No sabemos. Y dice Cristo que al final, ¿cuándo? Es que los ángeles van a apartar los peces buenos de los peces malos. Cristo mismo dijo que el reino de los cielos se parece a una hacienda donde el jefe solamente sembró semilla buena y el diablo vino de noche y sembró cizaña. Y los ángeles dijeron, apartamos el trigo de la cizaña, y dijo, no, esperen hasta el final. Al final el trigo irá al granero, la cizaña se quemará. Diga al de lado, Dios tiene el milagro de convertir cizaña en trigo, dígaselo. Y ese milagro lo vemos Santa Teresa de Jesús, una monja que se metió a monja por interés, para no calarse un hombre. Y salió la monja más buena que hemos tenido en la iglesia. San Agustín, que era hereje, mujeriego, sinvergüenza, y terminó siendo obispo y padre de la iglesia. Diga al de lado, no sabemos qué puede sacar Dios de ti. Ahí está el misterio, y la iglesia por eso está compuesta de gente buena y gente mala. Yo soy profesor en el seminario de historia de la iglesia, y yo les recomiendo que se lea una historia católica de la iglesia. Hemos tenido papas terribles, y papas santísimos. Hemos tenido monjas sinvergüenza y monjas santísimas. Hemos tenido curas que han sido una lacra y curas que han sido un orgullo, igualitos a Jesucristo. Hemos tenido laicos que han sido terribles. Diga al del lado, Hitler era católico. Yo creo que va abanderando a los laicos malos, ¿sí o no? Y hemos tenido laicos santos. Diga al del lado, José Gregorio Hernández, que lo encomendamos porque ya tiene un milagrito puesto en el Vaticano para que lo canonicen, lo beatifiquen. Hemos tenido de todo en la iglesia, y la iglesia ha tenido momentos de una gran gloria, como cuando los mártires, que nos mataban por amor a Jesucristo, momentos tremendamente llenos de luz. Sin la iglesia no existiría nuestra cultura occidental. Y al mismo tiempo hemos tenido momentos muy feos, momentos en que parecía que nos íbamos a acabar. Por ejemplo, en el tiempo de la Ilustración, la Revolución Francesa, Napoleón, cualquiera juraba que la Iglesia Católica se acababa. La masonería casi acaba con la Iglesia en la Ilustración. Y sin embargo, se levantó. Aquí en Venezuela tuvimos un presidente, Dios lo haya perdonado,
Guzmán Blanco, que cerró los seminarios, se prohibió ser monja a las mujeres, las paró en la calle, las concesionistas, dijo, vayan a parirle hijos a la patria. Y uno ve en Venezuela, el Teatro Municipal de Caracas está donde estaba la iglesia del Nazareno de San Pablo. El Congreso de la República está donde estaba antiguamente el convento de las concesionistas. La gobernación del estado Carabobo está donde estaba el convento de las Carmelitas. Nos quitaron los conventos, los convirtieron en oficinas públicas. El otro día fueron a arreglar el salón del gobernador de Valencia hace unos años, y cuando fueron a picar el piso salieron los cuerpos de todas las pobres monjitas que estaban enterradas ahí. Las llevamos para la catedral y las enterramos allá, porque no podían estar enterradas en una oficina de gobierno, pobrecitas. Y entonces nos quitaron todo, nos despojaron de todos los bienes a la iglesia, y entonces no había seminario. ¿Cómo íbamos a sobrevivir? Inmediatamente vino el padre Machado, la madre Emilia, la madre María de San José, volvieron a fundar las congregaciones, porque la iglesia es como el monte, dígaselo al de al lado. Se quema en la sequía, dígale. Llueve el Espíritu Santo y reverdecemos. Cristo dijo que la iglesia iba a tener este secreto de su debilidad cuando escogió para fundar a la iglesia a San Pedro. Yo particularmente hubiera escogido a San Juan. San Juan era inteligente, era amigo del sumo sacerdote, estaba bien preparado, le caía muy bien a Jesús, era el apóstol amado, el preferido, el bien amado. Y encima de eso, era amiguísimo de la Virgen María, tanto así que cuando Jesús murió en la cruz se la dejó a él para que la cuidara. Tan mariano el Juancito, era virgen, era célibe, todo, tenía todo de parte de él. Y escogió a Pedro. Pedro, que vivía metiendo la pata. Dígame cuando lo puso a caminar arriba del agua, una brisita y se hundió. Cuando agarró a Jesús para aconsejarlo él, una guardia salió aconsejando a Jesús. Cuando Jesús dijo, me van a crucificar, no, eso a ti no te puede pasar. Y Jesús, apártate, Satanás. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. El tipo era medio guerrillero, en Getsemaní cargaba unas espadas. Y le dijo a Jesús en la última cena, tengo 2 espadas, tengo aquí 2 puñales, malandro. Y Jesús le dijo, basta. Y sacó el puñal y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. El tipo era malandro. Y cuando le preguntaron si era de Jesús, en la hora de la prueba, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Esa joyita, esas joyitas a las que Dios escogió, con todos sus defectos, ¿por qué no escogió uno más fuerte? Pues como después diría San Pablo, a otro que escogió que era más malandro que Pedro, decía, repita conmigo, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Le dijo Dios a San Pablo, en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Es una historia vieja ya, que una vez le dijeron unos masones a un sacerdote, nosotros vamos a acabar con la iglesia católica. Y llegaron los comunistas, no somos nosotros los que vamos a acabar con la iglesia católica. Y llegaron los ateos, no, nosotros vamos a acabar con la iglesia católica. Y el padre dijo, no les creo a ninguno. ¿Por qué no nos cree? Porque nosotros no hemos podido acabar con la iglesia católica, nosotros los curas, con todos los errores y todos los defectos que hemos tenido, porque la iglesia es una obra del Señor Jesucristo. La Biblia es obra de la iglesia y del Espíritu Santo. Pues ¿quién escribió la Biblia? Muchas veces nos parece, pues como hablan algunos hermanos separados, y qué lindo que la iglesia católica los considera hijos, porque aunque digan 1000 cosas de nosotros y nos rechacen, la iglesia las llama sus hijos separados. Y nos alegramos porque si ellos son fieles a lo que Dios les ha dado, reinarán con nosotros en Cristo Jesús en el cielo. Si son fieles a lo que Dios les ha dado.
Pero esos hermanos separados hablan como si un día íbamos caminando por la vida y del cielo cayó una Biblia, ¡pah! Reina Valera, 1960. Pues no fue así. El Espíritu Santo formó a Israel y el Espíritu Santo con el pueblo de Israel escribió el Antiguo Testamento. Y después el Espíritu Santo con miembros de la iglesia que Jesús fundó, con miembros de la iglesia, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, Santiago, Juan el teólogo, escribieron Nuevo Testamento y la iglesia fue la que dijo, estos libros son de la Biblia y estos no. O sea que la Biblia es obra de la iglesia. Jesús no vino al mundo a escribir la Biblia. Jesús vino al mundo a fundar una iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia. Jesús primero recogió un gentío alrededor de él. Diga el de al lado, el grupito de Cafarnaúm. No era pura joyita. Ahí había gente muy santa, como la Virgen Santísima, que se llamaban los pobres de Yahvé, los Anahuín. Pero ahí habían fariseos, como Nicodemo. Allí habían publicanos como Mateo, prostitutas, como la Magdalena, que por más que dicen ahora que Gregorio Magno fue el que difamó a la pobre. No, a mí me encanta que haya sido prostituta, pero eso significa que una prostituta puede llegar a ser la discípula preferida de Jesucristo y la más santa de todos. Amén. O sea, mientras más baja la pongan en el pasado, más alta veo la obra de Dios en el futuro. ¿Es así o no es así? Además, llevamos 2000 años. Las familias sabiendo que ella era prostituta para que ahora Discovery Channel nos venga a decir no era. Bueno, si no era mejor, pero todos dicen que era. Pero esa es la otra cosa. La gente no basa su fe, no va a buscar la iglesia católica en ella, sino en los medios de comunicación del siglo XXI. Díganle al lado que no quieren para nada a la iglesia católica. Usted tiene que ir a conocerla verdaderamente. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo en la iglesia católica y amo la iglesia católica porque yo amo a Jesucristo. Y el que ama a Jesucristo ama lo que él ama. Amén. Yo no amo a los pobres por los pobres. Yo amo a los pobres porque a los pobres los ama ¿quién? Yo no amo a la Virgen por la Virgen. Yo amo a la Virgen porque ¿quién la ama? Tú tienes que amar lo que amaba Jesús. Lo que ama Jesús. Y Jesús a esta iglesia la ama. ¿Qué hemos visto escándalos? Demasiados. El demonio ha trabajado pero fuerte. Yo me acuerdo de Juan Pablo II, de feliz memoria, cómo trabajamos para prepararnos al año 2000. ¿Se acuerdan? Díganle, el diablo también trabajó. El diablo empezó por ahí por el año 75, a trabajar duro, a preparar escándalos, los peores, para ver si destruía la iglesia católica en nuestro siglo. A mí no me importa que quedemos 3 católicos, 4, no me importa. Yo lo que sé es que vamos a quedar porque Jesucristo cuando fundó esta iglesia sobre Pedro dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. O sea que hasta que Cristo venga habrá iglesia católica. Tal vez no lleguemos a estar siempre tan fuertes como estamos hoy en día, que tenemos un Vaticano, que tenemos las nunciaturas, que tenemos todas esas cosas. Pero a lo mejor nos quedamos pobres, olvidados, 10 católicos en el mundo. Pero va a estar hasta el final de los tiempos. La iglesia católica es humilde. La iglesia católica no dice, yo soy perfecta. La iglesia católica reconoce su pobreza, reconoce su necesidad de salvación, depende totalmente de Jesús. Pero en esta iglesia está todo lo que Dios nos vino a revelar. Y en esta iglesia están los 7 sacramentos. Díganle al lado, Cristo es fiel a esos sacramentos. Siempre que se bautiza, aunque el papá y la mamá estén borrachos, a mí me ha pasado. Padrinos, se hacen responsables de la educación de este hijo. ¿Qué hijo? Déjalo así. Aunque el padre ese día no esté en gracia de Dios, aunque estén todos malos, Cristo bautiza a ese muchacho. Ese muchacho se convierte en hijo de Dios. En las confirmaciones,
Aunque el confirmando esté pendiente de la madrina pensando qué me irá a regalar esta vieja. Y en el momento en que el obispo le está imponiendo las manos, él está pensando en quién sabe qué cosa. Y la madrina otra peor. Ahí baja el Espíritu Santo porque Cristo es fiel. Cada vez que se celebra la misa, el pan se convierte ¿en qué? En el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Se lo ofrecemos a Dios. Y ahí se sacrifica a Jesucristo. Cada vez que el sacerdote te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se hacen vivas las palabras de Jesús en Juan 20:21, a quienes ustedes perdonan los pecados, les quedan perdonados. Y más, Jesucristo dijo, y al que no se lo perdonen, le quedan retenidos. Cada vez que un sacerdote unge a un enfermo, el poder sanador de Dios baja allí. Cada vez que un sacerdote o la iglesia bendice una pareja en matrimonio, ellos se convierten en un símbolo de Cristo y de su iglesia. Y reciben una fuerza para amarse como Cristo ama a la iglesia. Los 7 sacramentos están en la iglesia. El evangelio está en la iglesia. Después, diga al de lado, una cosa de 2000 años tiene 2000 años. ¿Me hubieran visto ustedes a mí a los 24? No. Es una maravilla. El otro día en una comunidad pusieron un cassette de una charla mía hace 30 años. Dicen, qué bonita tenía la voz. Pero esta pobre máquina lleva 35 años predicando, cantando, para arriba y para abajo. La voz está cascada. El cura está decrépito. Ya soy un cura sexagenario. Ahora en marzo cumplo 60. Pero sin embargo, hay cura, ¿sí o no? Soy aquel mismo cura, ¿sí o no? Aquel cura jovencito, buen mozo, con los cachetes apretaditos, ahora ya van colgando, van bajando ya. Tengo aquí una mancha horrible que me salió, le dije al doctor, padre, doctor, ¿qué es esto? Me dijo, vejez, gracias. A mí el pelo me llegaba por aquí. Pero sin embargo, a pesar de la vejez, así la iglesia tiene 2000 años. Se le ha pegado mucha mugre en 2000 años. Pero diga al lado, el Espíritu Santo la renueva. Y de vez en cuando aparece un San Francisco de Asís. De vez en cuando aparece una Madre Teresa de Calcuta. De vez en cuando aparece un Juan Pablo II, una Madre María de San José. Y todo el mundo se asombra. Porque aparece el mismo Cristo hecho carne en uno de sus miembros. La santidad de la iglesia. Yo creo en la iglesia. Nadie ha sufrido, bueno, otros han sufrido más, pero yo he sufrido mucho de parte de la iglesia. Le entregué mi vida y a veces la iglesia no me ha comprendido. Algunas obras importantes, cuando las había levantado, la iglesia las ha agarrado en sus manos, las ha deshecho y me ha dicho, te vas para tal sitio. Eso no sigue. Me ha dolido en el corazón. A veces la iglesia me ha juzgado a mí, me ha hecho sufrir. Pero sin embargo yo la amo. Yo recuerdo un tiempo en que la iglesia me hizo sufrir mucho a mí. Y ese día escuché a Monseñor Enríquez en una charla diciendo, nuestra Santa Madre la iglesia. Yo, Santa Madre, si fuera madre me trataría así. Y me fui esa tarde a predicar por las vocaciones, pues yo estaba en el seminario como superior, al asilo de las monjitas agustinas, un asilo de ancianos. Y un viejito se había hecho sus necesidades en la silla de ruedas. Y el viejito le daba pena. Entonces una hermanita me dijo que la ayudara. Una monjita jovencita, bella, linda la muchachita, vestidita de monja, que la ayudara con el viejito. Y entonces yo lo ayudé a desvestirse y me puse con ella con una manguerita, con agua tibia, a lavar la silla de ruedas, a lavarlo a él porque se había hecho sus necesidades. Después le pusimos su pañalito, lo vestimos, lo entalcamos, lo pusimos lindo. Y ya va.
¿por qué tengo yo que estar limpiando a este viejo? ¿Por qué tiene esta muchacha bella que está limpiando a este viejo? Nosotros dos deberíamos en este momento estar yéndonos por una discoteca, ¿sí o no? Era sábado en la tarde. Y la monjita con su pureza y yo con mi pureza. Dos jóvenes consagrados a Dios, limpiando un viejo que se había hecho pupú. Esa es la Santa Madre Iglesia. Terminé de predicar en la misa de allí y me fui a la iglesia de la Candelaria. Estaba Monseñor Miré, más viejo que el fiao, flaquito, un canuavero chupadito, ya como de 70 y pico de años, sacando un cuadernito de esos marca Caribe, donde tenía escritos todos sus sermones a lápiz. Era el día de la Santísima Trinidad. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Es una gran devoción de la familia de nuestro libertador Simón Bolívar. Eso, no se me olvida que dijo eso. Después se volteó y me dijo, ¿qué haces tú ahí sentado? Anda, siéntate a confesar, gente. Ya yo había hablado en las ocasiones, me mandó a sentarme en el confesionario. Mientras yo iba para el confesionario pensé, este viejo venerable canuavero debería estar rodeado de nietos, ¿sí o no? No solo en esa casa parroquial, íngrimo y solo. Ese viejo debería estar jugando bolas allá en Canuabo con una botellita de aguardiente al lado, ¿sí o no? Contento, pasando su vejez, con plata, porque era de la familia Miré, una familia prestigiosa, tiene nombre francés. Y ese hombre está aquí dedicado. Yo sabía lo que iba a pasar después de la misa, que ese mismo viejito, él mismo iba a cerrar los portones de esa inmensa iglesia, se iba a quedar solo en esa casa. Iba a prender el fogón, hacerse una arepita, rallar un poquito de queso y sentarse, persinarse, comerse su arepita con queso y un vaso de agua en la noche e irse a dormir como un niñito solo en esa casa. Mi Madre Santa, la iglesia. En 2000 años ha habido tanto amor, tanta generosidad, ¿sí o no? Levanten la mano los que han estudiado en colegios de sacerdotes o de monjas. ¿Cómo califican la educación que recibieron? ¿Quisieran que sus hijos tuvieran esa educación? Entonces vamos nosotros a denigrar de nuestra madre la iglesia. Nada más le digo esto. La beata Carmen Rendiles, la madre Carmen venezolana, religiosa, cada vez que le venían a criticar a un sacerdote, a hablarle mal de la iglesia, se daba un golpe de pecho y decía, por mi culpa. ¿Cómo que por su culpa? Si usted es una santa, si yo rezara, si yo fuera mejor, eso no pasaba. Cuando yo estaba chiquito, es que tengo un bautizo ahora temprano y tengo que irme, por eso estoy medio apurado hoy. Pues nació otro sobrino más, otro sobrino bisnieto más, se llama Tobías. Lo tengo que ir a bautizar en Bejuma. Cuando yo estaba chiquito, mi papá trabajaba en un concesionario de Shell, una estación de servicio. Y en la estación de servicio tenían una fiesta anual y yo me gané una bicicleta. Y mi hermana se ganó un equipo de geología. Y yo le cambié a mi hermana mi bicicleta azul, que era grandota, por el equipo de geología. Y no me interesaba el equipo de geología, sino que tenía un mechero. Un mechero que tú le echabas alcohol y la mecha prendía. Y tenía unos tubos de ensayo. Y había unos tubitos que tenían un corcho, que tenían una manguerita para poder conectar un tubo de ensayo con el otro. Entonces, si tú ponías agua en este tubo de ensayo y lo agarrabas con la pinza y la calentabas, el agua subía por el tubito y caía en el otro tubo de ensayo. Y después había otro corchito que tenía 2 huequitos, o sea, tú podías conectar hasta 3 tubitos. Y si calentabas el agua en una, llenabas las otras 2. Mira el tubito que tienes al lado, mírale la cara. Dile, cuando tú te enfervorizas, dígale al de lado, cuando tú te enfervorizas, a mí me llega agüita, dígale. Eso es lo que se llama la comunión de los santos. O sea,
Yo siempre he tenido una conciencia tan grande de eso, me la ha dado el Espíritu Santo. Si yo peco, si yo fallo, conmigo arrastro hacia abajo a muchos otros. Cuando yo me levanto amando al prójimo, amando a Dios, conmigo me traigo a muchos otros. Dígale, tú eres responsable de cómo está la iglesia en nuestro siglo. Entonces, en el apostolado de la cruz, Conchita Cabrera de Armida nos enseña a ofrecernos todos los días por la iglesia, para que la iglesia sea santa, para que brille, como dice la primera lectura de hoy. Los siervos de Jesús crucificado hemos buscado siempre que rompa la aurora de su justicia y la salvación de Cristo brille en todo el mundo. Vamos a levantar la iglesia con nuestro amor. Ofrézcale sus sufrimientos a Dios por la iglesia. Jamaquea al de al lado, dígale, sea responsable. Sea responsable. Tenemos que ser santos para que la iglesia sea santa. Amén. Y agradezca que Dios lo dejó entrar en la iglesia. Diga al de al lado, si la iglesia fuera perfecta, a ti ya te hubieran expulsado. Dígase al de al lado. Yo les quiero decir a mis hermanos que la iglesia es el cuerpo del mismo Cristo. El mismo cuerpo de Cristo. No, Jesucristo no dice, yo amo a ese grupo de gente que es la iglesia. Cristo dice, ustedes y yo somos uno por el bautismo. Y la iglesia tiene los brazos abiertos para acoger a todos los que se han ido. A todos los que se han ido. Y la iglesia va a pedirle a Dios que acepte su sufrimiento y su vida y la ofrenda de todas nuestras vidas, para que todos los hombres se salven si es posible. 3 anhelos debe haber en nuestra vida: que las almas se salven, que la iglesia sea santa y que los sacerdotes sean lo más santo de la iglesia. Pidámosle a Dios esos 3 regalos. Dígalo conmigo, que las almas se salven, que la iglesia brille de santidad y que los sacerdotes sean lo más santo de la iglesia. Yo le voy a decir una cosa, la iglesia cuando se ve muy humillada, de inmediato brilla tremendamente. El Papa Benedicto XVI, que Dios lo guarde, nuestro abuelito, dijo algo muy bello que está en el catecismo, él lo recordó: la iglesia vive el mismo misterio de Cristo. Como Cristo tiene sus primaveras de Galilea y como Cristo muere en la cruz, pero cuando le toca morir en la cruz, como Cristo resucita. Yo perdono de corazón a todos esos sacerdotes que han cometido esos crímenes tan espantosos. Los perdono. Le pido a Dios que los perdone, que sane a las personas que fueron víctimas de sus crímenes. Pero el Papa Francisco está bien decidido, y la iglesia, a que ese tipo de cosas no ocurran más. Pero la única forma de frenar al diablo es con la oración y la penitencia. Y por eso yo los invito a orar y a hacer penitencia, a ofrecer sus sufrimientos para que la iglesia se libere de todo el mal. Por eso Jesús nos enseñó a rezar: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos hizo impecables, pero somos suyos. Yo le digo una cosa, cada uno es libre. Yo creo en la iglesia católica. Y no solo creo en la iglesia católica, sino que la amo. La amo de corazón. Y tú me dices, pero no ves todos sus defectos. ¿Cómo la sigues amando? Porque Jesús la ama, yo la amo. Yo la quiero también. Usted a veces es como una suegra. Cuando la suegra ve a la nuera, la detalla y dice, pero ¿qué le vio mi hijo? ¿Qué le vio mi hijo? Diga al de al lado, el amor no atiende a razones. Y yo veo la iglesia y digo como si fuera una suegra, pero ¿qué le vio Cristo a esta iglesia? ¿Qué le vio si es tan débil, si tiene hasta pecados? Pues el amor no atiende a razones. Y Orígenes, un padre de la iglesia, y los dejo con esto para hacer una pequeña oración. Orígenes, que fue un gran padre de la iglesia, él comparó a la iglesia con la luna. Cuando la luna está en luna nueva, es pura oscuridad.
De repente comienza el cuarto creciente, ¿sí o no? Y parece una empanada. De repente es luna llena. Y llegamos a momentos de suerte como esta noche, que va a haber luna roja, se pone más bonita, y va a haber superluna. Y de repente se convierte en luna menguante. Y de repente otra vez es luna nueva que no se ve. Diga al de lado, tú también eres como la luna. Hay momentos que estás santo, que pareces una niñita de primera comunión. Y hay momentos en que uno cree que viene Lucrecia Borgia caminando por ahí. Así somos todos. ¿Ah? Hay momentos que parecemos que somos un niñito de primera comunión. De repente dicen, ahí viene Calígula. Sin embargo, en ese misterio hay una cosa muy bonita. Dígale al lado, la luna no tiene luz propia. Toda la recibe del sol. La iglesia no tiene luz propia. Toda la recibe de Jesús. Ahora vamos a orar. Querido Señor, yo te doy gracias por habernos llamado a ser parte de la iglesia. Tenemos muchos hermanos que no han sido bautizados y que por la acción de la iglesia se van a salvar. Muchos que nunca van a recibir un sacramento y por la intercesión de la iglesia y de Cristo se van a salvar. A nosotros nos has dado los sacramentos, conocer tu nombre, conocer tu doctrina. Hay mucha gente que carga con un aborto, con un error grande en su vida y solo te piden perdón con sus palabras. Nosotros tenemos un sacramento en el que tú nos das tu gracia. Señor, yo no soy digno de estar en tu casa. Yo no soy digno de ser parte de tu iglesia. Nadie es digno, es un regalo tuyo. Y te quiero decir, iglesia amada, que aunque todos te desprecien y aunque me costara la vida serte fiel, yo quiero seguirte, ser parte de ti y morir en ti. Qué bello cuando Santa Teresa murió, que expresó llena de gozo, al fin muero hija de la iglesia. Morir siendo parte de ti, Jesús, de tu obra, que va a durar hasta el fin de los tiempos. Bendice al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las almas consagradas, a los laicos y a los hombres y mujeres de buena voluntad que sin saberlo son parte de la iglesia. Este misterio tan bello, que es la luz del mundo y la sal de la tierra, el signo de tu amor entre los hombres, el grito en medio de la historia de que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, tú nos dices, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Ahí fundaste la iglesia y tú soplaste sobre nosotros el Espíritu Santo, que Él nos mantenga vivos, fuertes, y si es posible, danos la gracia de contemplar años bellos de tu iglesia. Padre eterno, por las manos de María, yo te ofrezco lo mejor que tiene la iglesia, que es el Verbo encarnado, objeto de tu complacencia. Y movido por el Espíritu Santo y su amor que has puesto en mi corazón, yo me ofrezco con Él como víctima. Y estoy dispuesto a sufrir todo lo que tú quieras, las veces que quieras, como quieras, en unión con Jesús, para que las almas se salven. Implorando gracias para la iglesia y especialmente para los sacerdotes, para que los multipliques y los hagas santos, los enamores de la cruz, los llenes de Espíritu Santo y les des un fecundo apostolado. Jesús, Salvador de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres. Que viva la cruz.
y a la iglesia que sufre, que ama, que es perseguida, que es fiel, que es santa. A la iglesia de nuestras monjas en los hospitales, en las misiones, en las escuelas, la iglesia de nuestros laicos, la iglesia de nuestros matrimonios que perseveran, la iglesia de nuestros enfermos crucificados con Cristo, la iglesia de nuestros sacerdotes, de nuestros seminaristas, de nuestros curas ancianos. Tenemos un padre que esta semana le declararon leucemia. Y al obispo y a los vicarios nos costó arrancarlo de la parroquia para mandarlo a descansar 21 días porque no quería. Con leucemia quería seguir trabajando. Y la doctora decía, yo no me explico, este hombre no entiende lo que es una leucemia. No lo entiende, porque primero entiende que la gente se iba a quedar sin misa. A toda esa gente bella de nuestra iglesia, que mucha gente no la ven, porque como dice el dicho, un árbol que se cae hace mucho ruido, pero mira, árboles que crecen no hacen ningún ruido. Esa iglesia santa en el silencio. Vamos a darle un aplauso. Amén. Amén. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.